El día de ayer comenzamos con esta conferencia respecto a los nucleótidos y los ácidos nucleicos. Estuvimos viendo un poco. Ay, esta no es, espérate. Está. Estuvimos viendo la estructura de los nucleótidos, que está compuesta por tres principales partes, ¿verdad? El grupo fosfato, que pueden ser de 1 a 3, una pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa, y una base nitrogenada, que puede ser cualquiera de las purinas que tienen doble anillo o pirimidina, donde están la citosina, timina y uracilo. Entonces, esta estructura o estos nucleótidos tienen otras funciones, además de la de formar parte de los ácidos nucleicos, que son fundamentales para el metabolismo bioquímico y celular y para la señalización celular. También forman parte, ¿verdad? Un nucleótido es el principal generador de energía química en nuestro cuerpo, que es el ATP o adenosín 3-fosfato, que lo vamos a ver en prácticamente todas las reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo. También es un intermediario en la biosíntesis de lípidos y tiene ciertas aplicaciones en la medicina, como es dentro de la quimioterapia para el cáncer y SIDA, también como supresor ante trasplantes de órganos, y como vimos más adelante, como en el tratamiento de una enfermedad llamada gota, que es producida por un aumento excesivo del ácido úrico. Aquí vimos la clasificación de la base nitrogenada y lo que es el tautomerismo, espero que lo hayan revisado. También vimos un poco de las características de los ácidos nucleicos, que lo vamos a estudiar más a fondo el día de hoy. La estructura de las pentosas y luego cómo se va construyendo un nucleótido, ¿verdad? Lo primero es producir un nucleócido, el cual une en su carbono 1 a la base nitrogenada. Y pues va a tener el nombre de la base nitrogenada más la terminación sina. Por ejemplo, el que está hecho con adenina se llama adenosina. El que está hecho con guanina se llama guanosina. Y así sucesivamente. Este enlace es similar al que vimos en los carbohidratos. Se da entre el carbono 1 y el nitrógeno 8, 9 de las bases nitrogenadas, y se denomina enlace N-glucosídico o nitrógeno glucosídico. Luego, los nucleótidos propiamente dichos tienen en su estructura el ácido fosfórico o fosfato, y pues este se va a unir al carbono 5 de mi nucleótido. Lo podemos ver acá. Entonces, el nombre final del nucleótido va a ser el nucleócido más la cantidad de fosfato que tiene. Si tiene 1 va a ser monofosfato, si tiene 2 va a ser difosfato, si tiene 3 va a ser trifosfato, como el ejemplo que vemos acá. Entonces aquí vemos la estructura del adenosín trifosfato. Tiene la adenina, que es mi base nitrogenada purínica. Tiene la pentosa, que es una ribosa, y tiene el grupo fosfato. Y aquí vemos un poco la nomenclatura y algunos ejemplos, ¿verdad?, de otros mediadores o de otros tipos, ¿verdad?, de nucleótidos que tenemos en el cuerpo. También vimos que dentro de las funciones externas de los nucleótidos que no tienen que ver con formar parte del ADN, es decir,
nucleótidos que viven lejos del núcleo, es decir, nucleótidos, no nucleótidos, estudiamos los reguladores metabólicos que aportan energía, los activadores de enzimas y las coenzimas. Vimos los nucleótidos de adenina, que son lo que habíamos dicho de aportadores de energía. El AMP, que es el AMP cíclico, sirve como segundo mensajero. Las coenzimas, dentro de lo que está el FAD y el NAD, que además recuerden que son transportadores de electrones, y la coenzima A tiene su estructura. Y algunas aplicaciones de los nucleótidos en medicina, como el tratamiento quimioterapéutico, que tenemos el yodo, el fluoracilo, o por ejemplo el alopurinol, que se utiliza para tratar un trastorno que se llama hiperuricemia. El ácido úrico es un producto de la degradación de las purinas. Entonces, este nucleótido sintético nos ayuda a bloquear esa producción de ácido úrico y a disminuir los síntomas de hiperuricemia. Ahora, en la clase de hoy, ¿verdad? La segunda parte que vamos a abordar hoy son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son mis cuartas macromoléculas. Acuérdense que habíamos visto los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Ahora, esta es la cuarta macromolécula, ¿verdad? Y que tiene o está construida en base a varios miles de monómeros llamados nucleótidos, que son los que estudiamos el día de ayer. Normalmente las moléculas de ADN son muy grandes, perdón, las moléculas de ácidos nucleicos, tanto de ADN como de ARN. Permítanme un segundo, voy a ir a traer agua porque me estoy deshidratando. Ya regreso. Entonces, como les decía, tienen un gran peso molecular. Y pues están construidos por miles o por millones de nucleótidos. En lo que respecta al ADN. Normalmente los ácidos nucleicos fueron aislados por primera vez por Friedrich Miescher, en 1870. Él estudiaba el pus. El pus es como un cúmulo de células inflamatorias, principalmente neutrófilos, y que al estar muertas normalmente liberan su material genético y pues quedan más accesibles para su manipulación. Entonces él sacó ese material genético que estaba en esa pus y pues le puso el nombre de ácidos porque eran ácidos y nucleicos porque pertenecían al núcleo celular. Ambos ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, son variedades distintas y tienen funciones distintas. Ya anteriormente estuvimos viendo algunas de sus diferencias. El ADN es el que va a ser organizado en genes, va a aportar genes que llevan toda la información genética, que es el material hereditario de la célula. Y este material nos sirve para leer las instrucciones para la producción de las proteínas que el organismo necesita. Ya habíamos hablado que las proteínas,
¿verdad? Tienen múltiples funciones y que son vitales para que exista, o que son muy necesarias para que exista la vida en la célula. Ahora, el ARN en parte está en el núcleo, en parte lo vamos a encontrar en el citoplasma. Este está asociado para la transmisión de la información desde el núcleo hacia el citoplasma, por eso lo encontramos en esas dos localizaciones. Y participa en un proceso que vamos a ver el próximo año, que es la síntesis de proteínas. Perdón, el próximo semestre. Ahora, los subtipos de ARN, dependiendo de su función, vamos a tener ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. Las células eucariotas, que son las nuestras, tienen organizado el ADN en su núcleo, pero también tienen una pequeña porción de ADN dentro de las mitocondrias. Recordemos que dentro de las mitocondrias existen un montón de procesos como el ciclo de Krebs, como la cadena respiratoria, como la beta-oxidación de ácido graso. Entonces, como se necesitan tantas enzimas, que son a la vez proteínas, entonces ellas tienen su propio ADN para producir sus propias proteínas. Pero esto es una pequeña cantidad en comparación con la cantidad de ADN que hay en el núcleo. El ADN nuclear está protegido o está asociado a unas proteínas llamadas histonas. Las histonas sirven como un carrete. No sé si han visto alguna vez una caña de pescar. La caña de pescar, el alambre va envuelto o enrollado en un carrete. Entonces así se enrolla lo que es la cadena de ADN en estas proteínas. También existen una pequeña cantidad de proteínas que no son histonas y pues se le dio el nombre de proteínas no histónicas dentro del núcleo. Pero bueno, estamos estudiando la estructura del ADN propiamente dicho. Bueno, en la actualidad se sabe que no solamente las células eucariotas tienen ADN, también existe dentro de las células procariotas, que son las bacterias, pero a diferencia de las células eucariotas, no tienen un núcleo, sino que están disueltas en el citoplasma. Y en el caso de los virus forman unas proteínas que rodean el ADN o el ARN, y esas proteínas se les llama proteínas básicas asociadas al ADN. Ahora, miremos la estructura del ADN. En 1953, James Watson y Francis Crick crearon lo que es la estructura de Watson y Crick, donde se proponía un modelo para ver cómo era la forma del ADN, que es la más ampliamente aceptada. Este modelo es para una molécula muy grande, pero que está compuesta por pequeñas o por pocas cantidades de sustancias químicas. Además de este hallazgo, en el 2003 se finalizó el proyecto GENCODE, donde gracias al modelo de Watson y Crick se logró descifrar lo que era el código genético. Es decir, qué significa cada gen que se encuentra dentro de nuestro núcleo. Ahora, de ahí se dedujo que solamente el 1% de nuestro material genético servía para sintetizar proteínas. Entonces, a partir de eso, en el 2003 también, más o menos, se empezó el proyecto ENCODE, en el cual se estudió todo ese material genético que no sintetizaba proteínas. Y ese proyecto terminó en el 2013, en donde llegaron a la conclusión
de que ese material genético que se le conocía como ADN basura o materia oscura era en realidad información que servía para la regulación de la expresión de los genes. Que eso se lo voy a explicar un poco más adelante. Ahora, volviendo a la estructura del ADN, ya conocemos a los nucleótidos. Aquí podemos ver un nucleótido, acá podemos ver otro, formando una fila. Y al otro lado tenemos otro nucleótido y otro nucleótido, así, ¿verdad? Con las tres partes que habíamos dicho, el grupo fosfato, la pentosa y la base nitrogenada. Entonces, en eso consiste un poco la cadena las dos cadenas de ADN. Se dice que el fosfato del segundo nucleótido se une a el azúcar del siguiente nucleótido. Y lo podemos ver aquí. Entonces aquí tenemos uniones entre fosfato y pentosa. Fosfato, pentosa. Ahora, recuerden que en la estructura que estudiamos, la pentosa tiene 5 carbonos. En el carbono 1 tenemos mi base nitrogenada y en el carbono 5 tenemos el grupo fosfato. Entonces, básicamente, la línea central de mi cadena de ADN va a ser una unión entre ese grupo fosfato y el carbono 3 de mi siguiente pentosa o de mi primera pentosa. Entonces aquí está el fosfato, aquí construyo otra pentosa y así. La base nitrogenada no aporta nada en la línea de ADN. Entonces, cuando ustedes miren la síntesis de ADN, van a ver que la lectura del ADN les va a decir que ocurre de 3,5 o de 5,3. ¿A qué se refiere esta nomenclatura? Recuerden que esta pentosa tiene carbono 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí el carbono 3 y el carbono 5 son los que principalmente van a verse en la orientación de las cadenas, ¿verdad? Algunas pentosas van a venir en orientación 3,5 y la otra cadena va a venir en una orientación 5,3. Entonces era aquí 1, 2, 3, 4, 5. Espérenme que lo hice al revés. En el fosfato es el carbono 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá, esta sería la cadena 5,3 y esta sería la cadena 3,5, que van a ser cadenas homólogas. Pero bueno, eso se lo voy a explicar un poco mejor el otro año. A lo que sí se refiere es al número de carbonos que va en la orientación de la pentosa en el centro de los nucleótidos de cada cadena. Volviendo a la estructura de la diapositiva,
Como les habíamos dicho, la unión de la cadena central se da entre el fosfato de un nucleótido y la pentosa del siguiente nucleótido. Las bases nitrogenadas van a ir orientadas hacia el centro, ¿verdad?, de la estructura, de manera que al final exista una unión, ¿verdad?, entre las bases nitrogenadas homólogas. Una característica que ya les había dicho de las bases nitrogenadas es que ellas son como los pingüinos, que solamente se pueden unir a una pareja ideal. Por ejemplo, la purina guanina solo se puede unir a la pirimidina citosina. En cambio, la adenina solamente se puede unir a la timina. Entonces, es necesario que ambas cadenas de ADN estén hechas a la exactitud, ¿verdad?, en el orden de nucleótidos para que puedan emparejarse adecuadamente. Entonces podemos ver que es una estructura bicatenaria. Bicatenaria, ¿qué quiere decir? Que tiene dos cadenas. Luego se forma una espiral, ¿verdad?, y conforme se va haciendo la estructura bioquímica final del ADN. Entonces vamos a decir de que el ADN tiene una doble hélice en espiral, con los enlaces entre las bases nitrogenadas correspondientes. Entonces de ahí vamos a tener que una cadena puede ser una cadena madre de orden de nucleótidos y la otra va a ser una cadena sucesora o repetitiva, ¿verdad?, donde vamos a tener bases nitrogenadas homólogas. Ahora, el ADN, al igual que las proteínas, tienen varios o sufre varios cambios estructurales. Al igual que las proteínas, vamos a tener una estructura primaria que consiste básicamente en el orden de sus nucleótidos, ¿verdad? El orden de los nucleótidos sería adenosina, timina, guanina, citosina y así sucesivamente. Después, debido a interacciones covalentes y no covalentes, empieza el enrollado en forma de hélice, que conformaría la estructura secundaria. La estructura terciaria se da gracias a la presencia de la histona, ¿verdad?, en la cual la hélice, la doble hélice se torsiona y se empieza a enrollar alrededor de las proteínas histónicas, ¿verdad? Y así vemos el superenrollado, que en ocasiones se puede identificar en forma de cromosoma, cuando por ejemplo la célula empieza la división celular. Para conseguir que una molécula tan grande como el ADN quepa dentro del pequeño núcleo, tenemos que deducir que existe una condensación enorme en estas moléculas. Aquí podemos ver otro ejemplo, la estructura primaria, la estructura secundaria, que es la hélice, y la estructura terciaria, que es el superenrollamiento alrededor de la histona. Acá tenemos la secuenciación de nucleótidos de la estructura primaria y cómo la cadena hermana es homóloga a él. Ahora, el ADN no solo existe en nuestro cuerpo. Como habíamos dicho, también existen los virus y en las bacterias. Entonces podemos encontrar ADN monocatenario, como por ejemplo ocurre en los virus, que no van a tener una estructura tan compleja ni un tamaño tan grande como nuestro ADN. Y el bicatenario, que es el de nosotros. También vamos a tener ADN en forma lineal, que es el que mantiene esta estructura que estudiamos aquí, el ADN lineal, y el ADN circular, que lo vamos a ver en algunas bacterias o procariotas, y que va a tener
esta forma que tenemos aquí. ¿Verdad? No hay un comienzo ni un final, sino que es un ADN circular. Y por último, en base al empaquetamiento, vamos a tener ADN asociado a las histonas, que es común en nuestras células y en las células de las plantas. Y vamos a tener ADN no asociado a las histonas, que pues puede ser tanto en los virus como en las células procariotas. El ADN, como habíamos dicho, tiene la información genética para sintetizar todas nuestras proteínas. Ahí tiene su longitud. Vemos pues que, por ejemplo, una bacteria como la Escherichia coli mide 11.2 centímetros, en el Drosophila mide 0.57 y así, ¿verdad? En el hombre nuestro ADN puede medir hasta 2.36 metros. Si sumamos todo el contenido de los 46 cromosomas. Ahora, esa longitud no necesariamente está relacionada con la complejidad del organismo. Por ejemplo, se dice que nosotros tenemos la misma cantidad de ADN que el gusano que produce algodón. Entonces, no podemos decir que un ADN de 2 metros te va a garantizar un ser especializado. Entonces, por eso existen varias teorías acerca de las funciones del ADN supernumerario o ADN basura, en el cual hay una regulación de la expresión génica. Ahora pasemos al otro ácido nucleico que es el ARN. El ARN se diferencia del ADN, bueno, ya dijimos, por su ribosa, que es la pentosa, ¿no? Es distinta a la del ADN, que tiene una desoxirribosa. Y además, pues cambiamos nuestra base nitrogenada y en vez de timina vamos a tener uracilo. Este ácido ribonucleico tiene enlace en sentido 5,3, que como les decía, eso con respecto al carbono. Y el ARN casi siempre es monocatenario. No es una estructura tan grande como el ADN. ¿Por qué? Porque recuerden que el propósito de él es salir a través de los poros nucleares hacia el citoplasma. Entonces no puede tener un volumen tan grande. En nuestras células, nuestro ARN monocatenario va a tener todos estos subtipos que ya habíamos mencionado. De hecho, la célula fabrica grandes cantidades de proteínas ricas en ARN, son ricas en ARN. Y por esto, pues, se dedujo que la función de este ácido nucleico iba encaminada por esa vía. Acá tenemos los ejemplos del ARN mensajero, ribosomal y de transferencia. El ARN mensajero se copió directamente del ADN dentro del núcleo y salió hacia el citoplasma. Ya en el citoplasma se acopló al ARN ribosomal, que se va a encargar de leerlo y junto con el ARN de transferencia, que es este que está aquí, que va cargando aminoácidos, ir construyendo poco a poco mi proteína. Esto que ustedes ven acá son aminoácidos acarreados por ARN de transferencia que van a ir siendo colocados ordenadamente gracias al ARN ribosomal que va leyendo al ARN mensajero. Ahora, este proceso pues lo vamos a ver hasta el otro año.
Sin embargo, pues yo ya lo voy introduciendo un poco en la función de estos tipos de ARN. Entonces aquí vemos un resumen de lo que les había dicho. Hay una transmisión de información génica, que eso se le llama transcripción, y hay una conversión de esa información a una secuencia de aminoácidos. Entonces a eso se le llama traducción. Estos dos procesos en conjunto forman lo que es la síntesis de proteína. Ahora, también en algunos virus, en vez de ADN, tienen ARN en su estructura, como el virus de la inmunodeficiencia humana, e incluso el mismo coronavirus que estamos viendo ahorita porta ARN en su estructura. Aquí vemos un resumen de las diferencias entre el ADN y la ARN. El ADN nuestro tiende a ser una doble cadena helicoidal, en cambio el ARN forma una cadena simple. El ADN tiene bases de adenina, timina, guanina y citosina dentro de sus nucleótidos. En cambio, el ARN en vez de timina tiene uracilo. También la pentosa que forma el ADN es una desoxirribosa. En cambio, el ARN tiene una ribosa. El ADN es una macromolécula, en cambio, el ADN es una macromolécula, en cambio el ARN es más pequeño, ¿verdad? En su peso molecular. El ADN lo vamos a encontrar exclusivamente en el núcleo. En cambio, el ARN lo podemos encontrar tanto en el núcleo como en el citoplasma y cumple otras funciones, además de tener la información genética, sino que es la verdadera molécula involucrada en la síntesis de proteínas. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el genoma humano. Cuando hablamos de genoma no es lo mismo que decir ADN. El genoma es el lenguaje que está detrás del ADN. Cuando vos hablas de esta molécula, vos solo pensás en nucleótidos, bases nitrogenadas, etc. Cuando hablas de genoma, lo que entendés es en realidad el orden en el que están construidas o localizadas esos nucleótidos y que ese orden representa algo que va más allá. Representa o significa un orden de aminoácidos al momento de construir una proteína. Entonces, esos son los genes. Los genes son los componentes del genoma y son porciones de ADN en donde yo sé que voy a sintetizar una proteína. Como les había dicho, de toda mi molécula de ADN nuclear, solamente el 1% representa genes que sintetizan proteínas. El resto de mi material genético o de mi material de ADN va a representar regiones intergénicas que tienen varias bases nitrogenadas, pero que no representan una proteína propiamente dicha. Y que según el proyecto ENCODE, sirven únicamente para regular la expresión génica. Entonces de ahí podemos deducir el concepto gen. Un gen es un segmento de ADN que da la clave para producir una proteína en particular. Tenés un gen para la insulina, tenés un gen para la exoquinasa, tenés un gen para el colágeno o para un tipo de colágeno y así sucesivamente. Estas unidades de herencia
controlan las características del individuo. Por ejemplo, el color del pelo, el tipo de sangre, el color de la piel, el color de los ojos. Y sin embargo, bueno, y también contiene la información que va a ser utilizada para las necesidades de las distintas células del organismo. Entonces, el código genético es un lenguaje, muchachos, en donde un trío de bases nitrogenadas van a representar en realidad el nombre de un aminoácido. Por ejemplo, la glicina se puede formar a partir de la secuencia guanina, 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 o guanina, guanina, adenosina, o guanina, guanina, citosina, o en el caso del ARN, guanina, guanina, uracila. Esto es el código genético. Este va a estar dentro, ¿verdad? El genoma va a estar dentro de una gran cadena o macromolécula de ADN. Durante la división celular, bueno, normalmente el ADN está dentro del núcleo, pero está disperso en forma de cromatina. Cuando va a ocurrir la división celular, específicamente entre la profase y la metafase, el ADN se enrolla o se superenrolla más y forma unas estructuras llamadas cromosomas. Cuando el ADN está en forma de cromosoma, es más fácil identificar los locus o localizaciones específicas de ciertos genes. Y bueno, para que ocurra la transcripción, el cromosoma se tiene que desenrollar y el ADN se va a leer y se va a transcribir y traducir hacia una proteína específica. Como les había dicho antes, nosotros compartimos la misma cantidad de material genético con una oruga sintetizadora de algodón. Pero pues ambos seres vivientes tenemos distintas estructuras y tenemos distintas capacidades. Ya nosotros no podemos sintetizar algodón y ellos no pueden, por ejemplo, dirigir una empresa. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Bueno, el ADN no codificante. Aunque este no sintetice proteínas, él sí va a dictar qué proteínas vamos a producir y en cuánta cantidad y en qué momento. Incluso este ADN no codificante nos ayuda a separar, ¿verdad? Que por ejemplo, un hepatocito sea distinto a una neurona y que los dos contengan la misma cantidad de material genético dentro de sus núcleos. Entonces, de todo el ADN, 3.200.000 pares de bases están o forman parte del genoma humano. Estas pares de bases se van a organizar en 20.000 genes y esto va a representar solamente el 1.5% de mi ADN o genoma. El ENCODE es el que les dije, el que estudia la materia oscura y se dice que el 80% de este genoma no codificante participa de lo que es la regulación de la expresión génica. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el ADN está organizado alrededor de las histonas y pues normalmente, como les había dicho, si no estamos en la fase de división celular, en vez de cromosoma tenemos cromatina y la cromatina puede ser de dos tipos, la eucromatina o la heterocromatina. La heterocromatina es la más densa y se le llama también inactiva, porque el superenrollamiento que sufre la molécula de ADN hace casi imposible su lectura. En cambio, en la eucromatina, la cual se encuentra más dispersa, se le llama también activa.
porque en esos periodos, ¿verdad?, de separación entre una histona y otra, es donde se puede leer el material genético y es donde ocurre la transcripción. Entonces acá tenemos el ADN expuesto que es transcrito hacia un ARN o un ARN mensajero un pre-ARN mensajero que luego va a sufrir un procesamiento y va a dar un ARN mensajero maduro. Pero bueno, esto se lo voy a explicar un poco mejor. Ahorita vamos a cancelar esta sesión y empezar una nueva para que la explicación no quede a medio palo. Entonces me voy a desconectar y por favor se vuelven a conectar. Si tienen alguna pregunta, muchachos, no duden en hacerla a través de Google Chat o activan su micrófono y me preguntan. Pero no se queden con la duda. Entonces vamos a salirnos y a volver a entrar.